Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021, modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. ¿Podemos empezar? Buenos días. Adelante. Ok, buenos días con todos. Los saludo y doy la bienvenida a esta conferencia, segunda conferencia del Sexto Congreso de Educación Médica. La conferencia que vamos a asistir ahora se llama Innovación en Educación Médica. ¿Hacia dónde vamos? Y está a cargo del doctor Francisco Gutiérrez.
a quien conocemos desde hace algunos años y quien tiene una vasta y muy rica experiencia en educación en salud en el mundo. En este momento quiero presentarles al doctor Arturo Seminario Cruz, quien preside la mesa y va a dirigir esta reunión. Bienvenido, doctor Seminario, está a cargo. Muchas gracias, Manuel Gutiérrez. Doctor, para presentar a nuestro ponente, el doctor Francisco Gutiérrez, me gustaría leerles un poquito del currículum, agradecerle a él, por supuesto, darle la bienvenida, doctor Francisco Gutiérrez, muchas gracias por la gentileza, y hacerles saber a ustedes que el doctor Francisco Gutiérrez es jefe de Medicina y Salud en Sintana Education en Estados Unidos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en salud y educación superior alrededor del mundo. Previamente fungió como vicepresidente de Medicina y Ciencias de la Salud en Laureate Education. Construyó la red de educación de profesionales de la salud más grande del mundo con más de 250.000 alumnos. Cuenta con la experiencia de los sistemas de educación superior para profesionales de la salud en 18 países. Construyó 19 nuevas escuelas de medicina, manejó 26 escuelas de medicina, 22 de odontología y 17 de medicina veterinaria. La red mantenía más de 60.000 estudiantes de enfermería desde el nivel técnico hasta el doctorado y miles de estudiantes en todas las profesiones y grados de salud. Fue director de la Heron Navigation y de Prince Whittenhouse Cooper para las prácticas de consultoría internacional en salud en Washington, D.C. Experiencia clínica previa en atención primaria. Tiene el grado de doctor en medicina y MBA en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en finanzas de la salud, de la educación en salud pública de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Profesor invitado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Le damos la bienvenida al doctor Francisco Gutiérrez y le voy a agradecer al doctor Manuel que antes de que inicie la conferencia usted sepan que al final de la conferencia se van a hacer las preguntas y a Manuel le voy a pedir por favor que anote las preguntas para que después al final se puedan registrar, ¿no? Bien, el doctor Francisco Gutiérrez, su presentación puede comenzarla. Usted tiene 25 minutos. Bueno, muchas gracias, doctor Seminario. Un placer estar acá con ustedes. Doctor Manuel Gutiérrez, igualmente gracias por el apoyo y por la organización. Quería antes que nada felicitar muy calurosamente a SPEFAM por la increíble organización de este evento, por su invitación y indudablemente un evento de clase mundial en cuanto a su estructura, los ejes temáticos, la participación internacional, el grupo tan rico de participantes de las universidades y las facultades peruanas y sin duda el elemento logístico con los desafíos actuales que representa esto. La única pena que tengo es no estar en su maravilloso país, el cual conozco muy bien, pero con la esperanza de que esas vacunas nos ayuden a pronto estar ahí, visitarlos de nuevo y conocer más de su experiencia y todo lo que se hace en educación médica y de conocer el resto del país y toda su cultura y todo lo grande que es el Perú para el mundo. Pero estamos hoy reunidos y es verdaderamente tener un elemento de comunicación que nos ha ayudado a mantenernos durante este periodo tan difícil en comunicación y indudablemente con mucha calidad. Yo quería, después de esto, dar un marco a mi presentación. Mi presentación pretende hablar sobre innovación en educación médica, hacia dónde vamos. Estoy seguro que muchas de las opiniones son personales
que ojalá reflejen un poco lo que he aprendido a través de mi trabajo en diferentes países y por los últimos años, en realidad, bien involucrado en la educación de profesionales de la salud, en la educación médica y todavía a cargo de eso, y un conocimiento que yo diría bastante cercano de la realidad de su país, que no es diferente a muchos otros, pero que también tiene sus particularidades. Ante esto, entonces, yo les presento esta conferencia esperando, bueno, con mucha ilusión también sus preguntas. Quería empezar con esta frase de Benjamin Franklin, porque creo que vamos todos a entrar en un periodo de reflexión, motivado quizá por lo que estamos padeciendo, pero al mismo tiempo, pues yendo para atrás cuando nos dé el tiempo de acabar la crisis y saber, y la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es si hemos perdido el tiempo, si no hemos aprovechado adecuadamente los espacios que tuvimos y los años que tuvimos para prepararnos para esto, cuáles fueron sus consecuencias y pues eventualmente crear una reflexión sobre qué podemos hacer en lo que todos ustedes que están aquí hoy están verdaderamente enfocados en tener un poco esa idea de qué manera pueden influir en lo que hacen día con día en sus escuelas y en sus facultades. Entonces, esa reflexión es la que quiero hacer hoy y para eso también me gustaría compartir esta otra hallazgo que tuve. Esta es una presentación que hice en 2009 en la Universidad de Harvard y recogí una de las diapositivas que ya presentaba 13 años atrás, casi, como las amenazas sin precedentes en el control de enfermedades y la prevención según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Y ya estaban listadas estas 3 cuestiones: bioterrorismo, la pandemia de influenza y la epidemia de obesidad. ¿Qué fue de esos por lo menos 12 años que no hicimos los estadios necesarios de preparación para atender esta situación? Obviamente no estamos con una pandemia de influenza, estamos con una pandemia de otro virus, pero definitivamente con muchas similitudes y de hecho creo que deberíamos estar agradecidos de que no fue H5N1 o simplemente lo que vivimos en nuestras otras pandemias de virus aún más peligrosos que con el cual que estamos viviendo hoy alrededor del mundo. Pero es esto de nuevo una reflexión sobre si el tiempo no pasó muy lento para nosotros. Y me gusta mucho esta diapositiva que combina una foto que transcurren 102 años entre 1918, la pandemia de influenza, y 2020, que es nuestra actual pandemia. ¿Y cómo es posible que en estos más de 100 años nuestras soluciones fueron tan pocas? Nuestras soluciones ante esa continua amenaza fueron prácticamente las mismas. Cubrimos la boca, aislamos a las personas, cerramos la actividad económica, escolar, laboral, nos atemorizamos y al mismo tiempo tuvimos un tremendo impacto que aún no empezamos a ver ni la punta del iceberg en la salud mental y en el manejo del resto de las enfermedades que han quedado rezagadas, en la formación de recursos humanos que ha quedado rezagada y en el resto de situaciones que nos han colocado muy vulnerables. Gracias a la ciencia y gracias al adelanto, tomaron muchos años después de que la pandemia de 1918 acabara, para descubrir que había sido un virus y no una bacteria llamada influenza. Y ahora rápidamente lo conocimos gracias a la ciencia y rápidamente en un periodo extraordinario desarrollamos vacunas que evidentemente, por lo menos es el trazo que estamos viendo en algunos países como los Estados Unidos, en Inglaterra, están teniendo un efecto extraordinario en reducir y en controlar esta situación. Entonces, sin la ciencia, hubiéramos podido
probablemente con las puras soluciones de políticas, de salud pública, de todos los expertos, esperar los 3 o 4 años que esperaron las personas 100 años atrás para poder superar la pandemia. Sin embargo, cuando colocamos las caras de las personas, y en este caso, Indonesia perdiendo trabajadores de la salud de una forma alarmante, y ponemos sus caras en la pantalla y vemos como médicos, enfermeras, terapistas, asistentes perdieron la vida por esta pandemia, pues las cosas comienzan a tener la seriedad que hoy tienen y a mostrarse de una manera verdaderamente dramática. Lo que me llama la atención, desde luego, con tristeza, es ver que México y Perú están ahí en esa lista, entre los países con mayor pérdida de médicos y trabajadores de la salud como porcentaje de la población infectada. Entonces, esto es muy serio, y cuando afecta a nuestras profesiones y afecta a las personas que fueron expuestas a este virus y que perdieron la vida, nos coloca en una situación de mucha reflexión. Y de nuevo, la que yo quiero hacer es acerca de qué es lo que debemos verdaderamente hacer para no perder más tiempo. Se cambió la manera de decir adiós a los que amamos. Todos estamos conscientes de que perdimos el acceso a los pacientes por parte de las familias, tuvimos que transmitir a través de un dispositivo digital, tuvimos que hacer FaceTime para decir adiós a las personas que fallecían en los hospitales. Y mi reflexión acá va sobre el profesional de la salud que está sosteniendo ese teléfono. Esa reflexión me hace ver que ese profesional está atravesando en ese momento una serie de cuestionamientos en su formación. Está verdaderamente enfrentando sus valores, sus habilidades, su habilidad de comunicación, su capacidad de generar empatía, su capacidad de generar claridad en sus mensajes, y enfrentar una situación que lo hace verdaderamente, lo coloca en una situación muy compleja de enfrentarse a lo que estaba viviendo con este paciente. Sin embargo, y voy a hacer este tipo de contrastes que pueden ser bien controversiales, pero a la vez creo que nos invitan a la reflexión para este punto que digo de no perder más tiempo y movernos a esta innovación que ya está bastante atrasada. Continuamos viendo una serie de elementos. Estoy hablando hoy de las escuelas de enfermería, donde el estudiante es pasado por una serie de exámenes de cómo hacer la cama del paciente con un muñeco encima. En lugar de enfrentar lo que tiene que enfrentar hoy, lo estamos entrenando para hacer una cama y hacerla correctamente. Entonces, este tipo de ejemplos un poco dramáticos y contrastantes nos dejan ver qué es lo que está en nuestra educación, qué es lo que tenemos en la educación médica que no está reflejada en el ambiente real de lo que nos pasó y nos está pasando todos los días. De repente nos enfrentábamos con este tipo de curvas y el público en general comenzó a usar las palabras PCR, anticuerpos, antígenos. Parecía común que cualquier persona, sin preparación o con preparación, diera su opinión sobre el examen que se debe hacer es un PCR, o hagas el antígeno es mejor, el PCR es mejor. En fin, nos convertimos todos en medio expertos, epidemiólogos de silla, todos teníamos una opinión sobre la pandemia y sobre los efectos, y cuando llegamos al momento de la ciencia, alguien tenía que explicar lo que significaba el tipo de exámenes que el paciente se debería hacer, cuándo era detectable, cuándo me hago el examen, doctor, ya me resulta positivo, qué significa negativo. Tuvimos una serie de asuntos que comenzamos a tener que explicar a los pacientes, a los colegas y a la población. Pero es así nuestro grado de formación científica que nos permitió rápidamente entrar en la biología celular, en la biología molecular, en los test de alta avanzada para poder explicar esto, porque yo continúo viendo en las escuelas de medicina de muchos lugares que pasamos bastante tiempo enseñándoles a hacer la tinción de Gram. Y si este es rosa o si es azul y es un organismo negativo, positivo, ¿cómo se tiñó? ¿Por qué seguimos replicando experimentos de más de 60, 70 años cuando deberíamos estar colocando a los alumnos en aprender ciencia avanzada y biología, la nueva biología que nos tiene acá? Porque esa es la forma cómoda, esa es la forma que queremos dejar pronto en el currículum.
Verdaderamente, esto es lo que los alumnos en la educación quizá fundamental, en la educación secundaria, deberían estar aprendiendo, no ser parte del currículum de medicina. Pero encontramos la simulación. Y parece ser que todas estas inversiones, donde hoy ya prácticamente todas las facultades están en esto de la simulación, mi cuestionamiento, y verdaderamente lo veo algo bueno, hace 20 años que nos dimos cuenta de esta necesidad, pero verdaderamente es solo esto lo que podemos hacer, porque la gran mayoría, y yo recorro muchas universidades en el mundo, me enseñan, me muestran, y uno ve las fotos, y hacemos reanimación cardiopulmonar. ¿Es para esto que desarrollamos la simulación? ¿Es tan fuerte el mensaje mercadológico, comunitario, el mensaje de las compañías, de la American Heart, para decir, usen los simuladores para hacer reanimación cardiopulmonar? Reanimación cardiopulmonar hay que hacerla con cada maestro en una escuela, hay que hacerla con los bomberos, hay que hacerla con todo lo demás, pero ser esto en el centro de nuestros maravillosos sistemas de simulación, ser lo único que hacemos, reanimación cardiopulmonar, soporte de vida, cuando es una actividad esencial para casi cualquier ciudadano, yo creo que no estamos aprovechando y estamos perdiendo el tiempo. Peor aún el trabajo entre alumnos, ¿no? El estar haciéndose la venopunción uno con otro. Pareciera que 40 años no han pasado y esa es la única forma de aprender. No estamos aprovechando, en mi opinión, los espacios de entrenamiento y los equipamientos y las inversiones para entrar de lleno a este profesional que queremos formar. Es fácil culpar a los currículums, pero verdaderamente quiero decir que el currículum tiene mucho del problema. Y que he ocultado la referencia, no es una universidad, una escuela de medicina peruana, podríamos pasar mucho tiempo analizando dónde está nuestro problema en la formación, porque gran parte está aquí, gran parte está en estos currículums, gran parte en saber que de todas estas 50, 60 materias, una se dedica a la psicología y una a la sociología, sabiendo que el 60% de las condicionantes de salud y enfermedad son conductuales o son aspectos sociales. El resto se dedica a una serie de materias fragmentadas. No entiendo cómo seguimos con currículums disciplinares sin integración, separando la anatomía de la embriología, de la histología, igual que se hacía hace 40 o 50 años, separando la fisiología, la bioquímica y la inmunología como si no tuvieran ninguna relación, y después dividiendo en especialidades exactamente, preparando a nuestros profesionales para lo que los pacientes se quejan. Es de un médico para otro. Si así fuimos formados, el otro va a ir para el nefrólogo, después el neumólogo, lo va a ver el alergólogo, lo va a ver el... Pero por supuesto, si así es nuestro currículum, es probable que estemos preservando esos sistemas fragmentados. Entonces, cuando yo quiero hablar sobre la cuestión de reforma y la cuestión de innovación, me gustaría ir a los elementos fundamentales, y los elementos fundamentales tienen que ver con integración en muchos sentidos, con espacios de aprendizaje. ¿Por qué seguimos dependiendo de estos espacios de aprendizaje? ¿Qué cuestionamiento nos hicimos si estos espacios, sean microscopios, sean salas de disección, son relevantes para la formación de ese profesional que tiene que estar ya listo para la práctica y que nos cogió desprevenidos con una crisis y donde nosotros perdimos semestres y semestres y años en espacios que no nos cuestionamos qué de esto que estoy utilizando en la enseñanza médica o de otros profesionales contribuye a ese profesional que debiera estar listo para intervenir. En lugar de eso, utilizando herramientas actuales y modernas y más físicamente compatibles con la realidad de lo que es, por ejemplo, la anatomía real, ¿por qué no utilizamos el ultrasonido, que es eventualmente una herramienta que el resto de las vidas profesionales el médico va a usar para ver una persona viva y aprender su estructura y su funcionamiento? ¿Por qué no entrenamos con la pintura corporal, con la videoendoscopía, con la artroscopía? Al final del día vamos a entrar a ver una articulación viva actualmente. Y todo lo que se necesita es un video para enseñar al alumno la anatomía viva. ¿Por qué no nos hemos cuestionado esto? Y una cosa que me gusta hacer mucho es, en estas fotos que luego representamos a nuestros maestros, a nuestros profesores y alumnos,
ver las caras y ver sus expresiones cuando se están enfrentando y cuando están viviendo un aprendizaje verdaderamente significativo. Tengo que presentarles esta diapositiva porque es otra diapositiva que se está haciendo vieja. Es de Stanford, cuando Stanford hablaba de ambientes de ecosistema inmersivos para aprender medicina. Y crearon estos primeros diseños de laboratorios, sketch, ¿no? De laboratorios de simulación, con un gran potencial. Es una diapositiva de 2003. Es desafortunado que con esos 18 años sigamos yendo y viendo laboratorios de simulación donde se hace reanimación cardiopulmonar como la cúspide del entrenamiento y donde estamos aún pensando que la simulación es relevante porque tenemos un tórax donde el alumno puede escuchar los ruidos cardíacos y no estamos aprovechando para hacer el siguiente nivel que nos debería estar formando el resto. Son 18 años. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para entrar al siguiente nivel? Pero nos hacía falta evidencia, no creíamos que la simulación funcionaba, no es nada parecido al contacto real con el paciente. Tuvo que venir un estudio como este, 2014, donde ya todos que nos hemos formado en teoría científicamente, estudio longitudinal, randomizado, controlado, 50 boards de enfermería de todo Estados Unidos, demostrando que hasta el 50% por lo menos de las Doctor Gutiérrez, ha perdido el micrófono, está apagado. No sé si ya retomamos. Sí, se había apagado su sonido. Muchas gracias, disculpen. En fin, vemos acá que este estudio del Journal of Nursing demostró que hasta el 50% de las prácticas de simulación son iguales o superiores en la enseñanza clínica al contacto real con el paciente. 50%. Si no tenemos este tipo de evidencias, no podemos acreditar en el sistema. Y ahora ya las tenemos. Y son muchos años que tenemos esta tremenda contribución que tenemos con esto. Y de nuevo ver a los alumnos. Este es un sistema de estaciones para el aprendizaje de la estructura y función, 19 herramientas de aprendizaje, todas diferentes. Y vean la actitud de los alumnos aprendiendo anatomía viva, aprendiendo con anatomía de superficie, palpatoria, pintura corporal, modelos, digital, una serie de elementos. Aquí está otro ejemplo, 16 estaciones, los alumnos están completamente... Hablamos de estudiar en pequeños grupos y cerramos el cuarto y dejamos un solo cuarto con pequeños grupos. ¿Por qué no abrir el espacio para que haya esa interacción? ¿Por qué no mezclar alumnos de otras carreras? ¿Por qué no generar esta discusión y darles este espacio? Porque si ustedes se dan cuenta en esta fotografía, el profesor ni siquiera es visible. Es el alumno el que está generando su propio conocimiento si la estación está propiamente diseñada y si los espacios de aprendizaje son los adecuados, inmersivos. Lo único que vemos acá es caras de estudiantes aprendiendo y concentrados en lo que están en ese momento asimilando. Aquí está otro ejemplo, con más herramientas digitales, con un poco más de discusión. Y de nuevo, el profesor no está dando una cátedra, el profesor no está en un lado y el alumno está verdaderamente aprendiendo muchas cosas. Cuando hacemos simulación, dejamos de hacer habilidades individuales, hacemos habilidades integradas. ¿Cuáles son las 7 estaciones obstétricas que el alumno debería aprender? Hasta el lado izquierdo abajo, donde verdaderamente entrega o aprende al parto del bebé. En uno está haciendo el tacto de apropiada evaluación, en otro está haciendo las maniobras, por este lado está evaluando el partograma, por otro lado está migrando y va pasando de un lado a otro. Cuando acaba en la entrega y en el parto propio, el alumno ya integró todos estos conocimientos. Y cuando viene la tecnología, entonces las cosas también comienzan a ser mucho más brillantes para los ojos de los estudiantes. Cuando usamos verdaderamente esta realidad virtual, estos elementos ápticos para el entrenamiento odontológico, todo esto que hoy está en nuestras manos, donde pasamos, mucho de esto está migrando de ser un maniquí, un robot, a ser de forma virtual. Y básicamente nos estamos alineando con la forma en cómo
nuestros estudiantes de hoy están aprendiendo. Y cuando hacemos simulación, hagámosla verdaderamente de habilidades y de valores y de actitudes superiores. No hagamos solamente que un alumno pase y todos entreguen atiendan un parto con el simulador que nos vendieron el semestre pasado. Aprovechemos para colocar un equipo interprofesional, para ver las actitudes, para colocar a los nutricionistas, para colocar a los terapistas, las enfermeras juntos y para trabajar todas esas habilidades. Y utilicemos equipo de protección. ¿No fue parte del problema de la pérdida de tantos profesionales los primeros días? Utilicemos esto, ¿no? Ni siquiera mostremos. ¿Cuántas veces vemos alguna facultad mostrar su equipo de simulación y el alumno no está usando equipo de protección? Y vean todo lo que se puede generar tan solo en esa habilidad, que es la habilidad de autocuidado. Yo quería dejar estas últimas reflexiones sobre integración, porque creo que es aquí donde está el espacio de innovación. Integración de los campos de conocimiento, integración entre los fundamentos y las prácticas clínicas y profesionales. No llamamos más de ciencias básicas. Todas las ciencias de la salud son básicas, fundamentales porque son las bases. La integración en la matriz de salud y enfermedad, la integración en la matriz del cuidado de los enfermos y sin duda la perspectiva de una sola salud o también llamada One Health. Voy a tocar muy brevemente estos temas. Esta cuestión de la integración de la fundamentación biológica, sé que la doctora Claudia Mori va a estar más adelante hablando de esto. Definitivamente quien no encuentre la lógica en integrar los procesos biológicos y saber que la patología, la microbiología, la inmunología y la parasitología significan mecanismos de agresión y de defensa del cuerpo humano, es verdaderamente no entender que el alumno precisa integrar todo esto. Igual en la terapéutica, no precisamos hacer farmacología básica, farmacología avanzada, farmacología para médicos, ya vi ese nombre de materia. En lugar de eso, hablar de la terapéutica a través de drogas y ver cómo la bioquímica, la fisiología, la patología, la farmacología, todas ellas se integran de alguna manera. Esto es la integración de la fundamentación biológica. Ya hablé de la integración de la estructura y función. No podemos desagregar la embriología, morfología, fisiología, biofísica. Tenemos que colocarla en un cuerpo idealmente vivo para poder explicar a esos alumnos que entiendan más rápidamente estos conceptos. Y cuando hablamos de la integración matriz, salud y enfermedad, me gustaría que en esta slide, en esta diapositiva, nos enfocáramos a colocar, por ejemplo, COVID-19 ahí y cuestionar si nuestros alumnos estaban preparados para enfrentar esta enfermedad, entendiendo tanto su perspectiva biológica como su perspectiva sistémica. Y más aún, si nuestros currículums responden a esto. Porque tan demandante era el conocimiento en una enfermedad como esta, de los mecanismos de lesión, de la infección, de la inflamación, de la inmunopatología, requería mucho más que saber hacer una tinción de Gram. Requería aprender biología molecular y biología celular y respuesta inmune y todos estos mecanismos que estamos viendo como causantes de la lesión que eventualmente está matando a los pacientes, pero al mismo tiempo capaz de subir al siguiente nivel y entender que ese paciente tenía un cuestionamiento en el acceso y calidad de los servicios de salud, en la disponibilidad de equipos, que las políticas de salud generadas por los diferentes países estaban impactando lo que iba a pasar con ese paciente, que la familia y grupos sociales jugaron un papel fundamental, que se están generando una serie de conductas dañinas motivadas por el encierro, unos problemas muy serios de nutrición, problemas de sueño, problemas de estado mental. ¿Cómo hacemos que este alumno atraviese de la perspectiva biológica, la domine y al mismo tiempo suba hacia la perspectiva sistémica y sea capaz de entender esto para poder atender no solo las crisis que estamos viviendo y que vienen más, sino el resto? El trabajo interprofesional. Ya son más de 10 años de hablando de trabajo interprofesional y los únicos ejemplos que algunas veces tenemos es colocamos a los alumnos de enfermería y medicina juntos y trabajaron muy bien. ¿Es eso lo que podemos avanzar en interprofesional? ¿O podemos colocar a alumnos de todas las carreras a discutir un caso serio, complejo, una perspectiva sistémica de una enfermedad como COVID-19 y el nivel de intervención? ¿Por qué no discutimos entre los alumnos de medicina y de nutrición qué vamos a hacer con esos niños que han ganado peso? ¿Qué vamos a hacer con esos adultos que tienen un serio compromiso en su salud mental?
¿Cómo podemos hacer una verdadera interprofesionalidad? Dejar de hablar de ella y verdaderamente colocarla. Transformar el currículum y transformar las prácticas. Y por último, la integración entre los niveles de una sola salud. Esa separación entre la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente, creo que se puso en evidencia que no fue una muy buena idea y que necesitamos siempre considerar que estos tres elementos están interrelacionados y que es necesario ahora, antes de la próxima y sin anunciarla por los siguientes 20 años, de la próxima pandemia, vamos a hacer un surveillance, un monitoreo adecuado, vamos a integrar los equipos de liderazgo, vamos a colocar ese énfasis en las políticas de salud, en la legislación y en el gobierno que nos dejen atender lo que está pasando en el ambiente y que nos puede llevar a crisis como estas o a otras similares que no necesariamente, por cierto, son de tipo infeccioso. Por último, también me gustaría centrarme un poco en los valores. ¿Por qué los valores profesionales son importantes y por qué deberían ser y ocupar un papel muy importante en el currículum y en la entrega académica en esta innovación que estamos? Primero que nada, porque estos valores son las bases para la toma de decisiones y dan una conexión directa con la conducta humana. Los valores que les demos a esos profesionales o futuros profesionales de salud van a impactar sin duda a sus pacientes y sus resultados clínicos. Nosotros hemos desarrollado una lista aquí de valores que tienen que ver con cosas que algunas se hablan, otras no se hablan tanto, como que nos acostumbramos a hablar de valores, pero no incluimos todo. Aquí vemos responsabilidad, colaboración, no solo más allá del trabajo interprofesional, del trabajo con la familia, los pacientes que pasan a jugar un papel fundamental en el cuidado de la enfermedad, el autocuidado, de nuevo, la autoprotección, pero el mismo autocuidado y la sanidad, el estado sano mental, físico, nutricional de nuestros estudiantes, la integridad misma en toda su contextualización, la búsqueda de la excelencia en su formación, el hecho de la compasión, de la cual continuamos hablando mucho, pero la dejamos al currículum ese que se llamaba informal, ¿no? Vamos, ellos van a aprender, van a ir al internado, van a atender 200 partos y van a entender empatía. Yo creo que eso no es permitido, no deberíamos permitirlo, deberíamos asegurar que ese alumno que va al internado y va a enfrentarse con 200 partos, ya sabe y ya demostró y ya evaluamos que puede ser confiado en su cuestión empática. Justicia, respeto y también humildad, porque no, son todos valores que creemos que la formación médica deben ocupar un papel mucho más importante que el que ocupan hoy prácticas tradicionales y que en el espacio curricular, bueno, quitan mucho del tiempo que estaríamos utilizando para esto, o prácticas repetitivas, prácticas de memorización que no nos llevan a esta formación. Esta es la salud de hoy, no es la salud del mañana. Esta es la salud y el tipo de profesional que estamos formando. Si contamos que los alumnos que hoy entraron a nuestras escuelas y facultades de medicina, todavía les faltan por lo menos unos 10, 11 o 12 años para ser especialistas médicos. Imagínense dónde vamos a estar en esta tecnología. Cuando estos alumnos se enfrenten a este tipo de quirófanos, de salas de operaciones con más de 16 pantallas digitales y por lo menos unas 30 computadoras, que es lo que existe hoy en una sala de cuidados intensivos, en una sala de emergencias bien equipada, en un quirófano. ¿Qué tipo de formación? Porque este es el espacio de práctica profesional de hoy. No se diga del futuro. Estamos perdiendo tiempo y no actualizando nuestra formación para llegar allá. Estamos colocando en los currículos y en las prácticas y en nuestra simulación y en nuestra enseñanza de las ciencias fundamentales los elementos para preparar a ese alumno que va a practicar acá. ¿O seguimos preparando en este ambiente? ¿Qué relación tiene esto con la práctica profesional que ese médico, que ese enfermero, que ese psicólogo, que ese terapeuta físico va a efectuar el resto de su vida? ¿Verdaderamente contribuye a su aprendizaje? ¿O podemos utilizar herramientas más actualizadas, herramientas que nos permitan entrar a esto? Podemos llevar a la simulación al paciente virtual, a la realidad aumentada, a la realidad virtual, más allá de las experiencias simpáticas que pueden ser al ocupar unos gogos y ver una visión.
¿Verdaderamente podemos rápidamente entrar a esto? Porque ¿cuántas veces hicimos la correlación de los simuladores con la industria tan segura que es la aviación mundial hoy en día? Sin embargo, nuestra simulación médica depende todavía de estar intubando un paciente, una cabeza de un paciente. ¿Cuándo? Le quedan 2 minutos, por favor. Muchas gracias. ¿Dónde está esta situación donde integralmente podemos ver a estos pacientes? Deberíamos enfrentarla de esa manera. Finalmente, estamos formando un profesional listo para la práctica, un graduado que es requerido practicar al día siguiente que se gradúa en muchos sentidos, sea en un servicio social o sea en una práctica real. Tiene esa serie completa de actividades profesionales y definidas. El doctor Manuel Gutiérrez habla mucho de las EPAs, de las Entrustable Professional Activities. Podemos confiar en ese profesional, su práctica sin o con mínima supervisión. En lugar de solo escribir y hablar de competencias, podemos entrar en verdaderamente decir, confío en este profesional, este paciente, confío que esa enfermera es capaz de atender lo que está diciéndome un respirador o un monitor o esas 12 pantallas de la sala de urgencias. Muchos desafíos, podemos asegurarnos que no es un curso de nutrición, es nutrición lo que va a ayudar a este médico a formarse, estado mental, envejecimiento, sueño, actividades deportivas, actividades de ejercicio. Podemos hacer al médico la cultura, el apoyo familiar. Podemos esto ser nuestros currículums. Y si no, como les mostré esa diapositiva inicial de hace 12 años donde el CDC viene anticipando la pandemia de obesidad, es una pandemia, es actual, está matando mucha gente. 3.4 millones de muertes causadas por sobrepeso y obesidad por año. 42 millones de niños y 0 países que han podido hacer algo. Es otra llamada de atención. Cierro con esta reflexión de John Paul Getty, en donde me parece que en tiempos de cambios rápidos, y creo que tenemos el mejor ejemplo hoy en día, la experiencia puede ser su peor enemigo. Yo creo que debemos reinventar, quebrar el molde, como dicen acá, tomar la página en blanco. Yo confío mucho que podemos hacerlo. Yo veo muchos ejemplos. Yo trabajé mucho con un PC, con un UPN en Perú y creo que estamos haciendo algunas cosas y me gustaría que todos reflexionemos sobre esto. Dejemos esa experiencia porque no puede durar. No seamos una industria que no cambia rápidamente para que no nos coja desprevenidos en lo que sea la siguiente crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Gutiérrez. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas por 20 minutos. Vamos a invitar al doctor Manuel Gutiérrez para que presente las preguntas de los participantes. Doctor Manuel Gutiérrez, adelante. Muchas gracias, doctor Seminario. Quisiera empezar comentando que a lo largo de la conferencia he visto muchísimos mensajes de felicitación al doctor Gutiérrez por su maravillosa conferencia. Hay una pregunta que creo que debiera ser la primera y dice, doctor Gutiérrez, ¿los valores en el ejercicio de la medicina pueden ser enseñados en el transcurso del currículo? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, muchas gracias, doctor Gutiérrez. Yo estaba, en verdad, mencioné estos 11 valores y me doy cuenta que a veces, de nuevo, los dejamos al azar, los dejamos a la práctica, los dejamos a la experiencia de internado o hospitalaria. Pero yo creo que debemos encargarnos de ellos y debemos, como dije, evaluarlos. Algunos ejemplos, por ejemplo, en empatía. Podría ser una conferencia sobre empatía, seguida de un escenario de simulación, en el cual demostramos que los estudiantes objetivamente demostraron empatía del paciente. Otro ejemplo puede ser en una sesión de estructura y función, por ejemplo, en el laboratorio, de colaboración. Colocar a los colegas, poner grupos de diferentes carreras y después involucrar a los alumnos en una discusión de colaboración y resolución de problemas. Podríamos hacer escenarios de simulación específicamente diseñados para reconocer conductas donde el alumno, por ejemplo, va a reconocer que está limitado en algo y va a tener que demostrar humildad. ¿Y cómo? La mejor forma de demostrar humildad es pidiendo ayuda a los colegas de otras profesiones. Puede ser una conferencia misma sobre la parte de respeto.
pero en lugar de serla y coronarla con un gran médico presentando sobre respeto, ¿por qué no invitamos a un trabajador social que está día con día enfrentando los problemas de salud en las casas y en la comunidad a que hable con el grupo de medicina sobre respeto? Tener sesiones de debriefing no convencionales, permitiendo a los estudiantes, por ejemplo, hablar qué es excelencia, por qué no desarrollaste la excelencia en el cuidado de esos pacientes. Y tenemos otros ejemplos en integridad, por ejemplo, Manuel, donde, por ejemplo, podríamos hacer una visita educacional a una empresa farmacéutica y después reflexionar con los alumnos, imaginen la riqueza de eso, sobre lo que significa tomar decisiones terapéuticas y evitar los conflictos de interés, por ejemplo. ¿Qué experiencia de formación le dejamos a ese alumno que tuvo esa experiencia con la industria farmacéutica? Yo creo que muy rica. Son ejemplos, pero hay miles. La creatividad es al infinito ahí, doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí que es, ¿cómo romper el paradigma de la enseñanza clásica por lo que ya vemos ahora que deberíamos estar haciendo? Probablemente tiene que ver con la gestión del cambio, me imagino. Sí, yo creo que tiene que ver con algo que nos enseñaron hace tiempo, ¿no? Y que con los equipos que he trabajado en su país, a mí me parece que hemos encontrado una gran resonancia. Y eso me parece que lo decía muy bien Clara Barton, la fundadora de la Cruz Roja. No me puedo permitir el lujo de una mente cerrada. Necesitamos ir con la mente abierta. Y eso es lo que nos va a permitir. Y encontramos una resonancia increíble en nuestros profesores jóvenes, profesores veteranos. Cuando los invitamos a tener la mente abierta y a cuestionar este tipo de cosas, desafíos un poco más binarios, yo creo que nos permiten comenzar a cambiar esto. Y definitivamente intervenir en el currículum y intervenir esto y planear la experiencia de los alumnos desde su perspectiva, ver sus caras, escucharlos. Cuando una metodología no les funcione o creen que no funciona, pásenla por los alumnos y pregunten a los alumnos cómo se sintieron. Son ellos el mejor feedback, porque ahí nos damos cuenta que verdaderamente estamos teniendo un impacto. Mucho es esa resonancia. Justamente he hablado de los alumnos y la siguiente pregunta viene de un estudiante de medicina. Dice, doctor, buenos días. ¿Este enfoque de cambio tecnológico e integración con las demás carreras de salud es integrable al cambio del paradigma que se centra en el primer nivel de atención? Muy buena pregunta. Me parece que se centra en todos los niveles de atención. Hablamos mucho de la crisis y generalmente, obviamente, las gentes que están a cargo de las políticas de la salud en los países tienen que priorizar y colocar la salud pública, como hemos visto, por encima a veces de la salud individual. Y hablamos mucho de la atención primaria y la formación general y todo lo demás. Pero el mundo necesita muchos especialistas. Y la formación de especialistas médicos es una situación extremadamente compleja por el costo, lo que significa formar un especialista y la complejidad del posgrado médico. Entonces, para mí, esta parte viene a reforzar esto. La simulación, por ejemplo, la tecnología ha entrado de lleno en la formación de especialistas, inclusive la formación de especialistas de atención primaria, sin duda, pero yo creo que entra en todos los niveles. Este cambio es necesario, los sistemas de evaluación, la experiencia clínica. Una reflexión que tengo acá con colegas mucho en los Estados Unidos es decir, se aprende en nuestros países a veces por número de pacientes, ¿no? Se convierte uno en un especialista, pero es mejor el entrenamiento del residente y del especialista planeado, más organizado y no necesariamente por volumen, sino por complejidad, por secuencia, por adopción de prácticas de enseñanza y no solamente por la repetición de casos. ¿Quién es el más competente? Es una pregunta, ¿no? ¿Quién es el obstetra más competente en una cesárea complicada? ¿Es un médico mexicano, brasileño que hizo 300 cesáreas en su tercer año de residencia? ¿O es un médico holandés que hizo 15 pero planeadas, dirigidas,
con todo el contexto, con feedback, con supervisión, con todo. Esa es una pregunta sin respuesta esa, pero creo que es interesante reflexión sobre el entrenamiento también, cómo mudar y cambiar el entrenamiento del posgrado a todos los niveles. Hay otra pregunta que de nuevo reconozco que debe estar relacionada con la gestión del cambio y se refiere a los docentes, ¿no? Es una pregunta bien directa. Dice, ¿qué hacer con los docentes que no quieren cambiar y que reclaman sus derechos? Bueno, primero, como demostré en el currículum que mostré, que es un currículum vivo, existente, que hoy en día están enseñando con ese currículum, todavía hay muchos espacios para esos docentes que pueden ir a enseñar de la forma que les gusta enseñar, porque existen esas escuelas aún. Yo creo que hay siempre un miedo, resistencia al cambio, es normal. Yo creo que los ejemplos, yo creo que involucrar a los alumnos en esa retroalimentación cambian muchos de estos profesores, que les permite comenzar a sentirse más cómodos. Es obvio que su principal reacción va a ser, yo quiero volver a mis diapositivas, estar enfrente del alumno y hablar durante 6 horas por día, los 5 días de la semana, acabar agotado, o puedo empezar a migrar a ese sistema donde voy a estar facilitando una sesión, el alumno está perfectamente coordinado, aprendiendo a través de las estaciones, sea de la parte más fundamental o más clínica, y donde verdaderamente voy a jugar un papel de facilitador. Y cuando esos profesores entran, y si los profesores son de alta formación, bien entrenados y todo, puede ser que nos deje muy buenas lecciones de adopción. Y si no, de nuevo, llega un momento que después de un tiempo, ese profesor será más feliz en otro tipo de escuela, en otro tipo de facultad, y los alumnos también serán más felices teniendo algo más congruente con lo que un modelo más innovador presenta para ellos. Muchas gracias. Hay un comentario acerca de la formación en valores y la utilidad de trabajar con lecturas de experiencias, de literatura no necesariamente médica, ¿no? Cronin, por ejemplo, Tolkien, o de películas que enfoquen estos temas también y que puedan dar lugar a discusiones. No sé si hay alguna opinión en este sentido. Absolutamente. Lo que tenemos que hacer también es actualizar esas lecturas y esas otras cuestiones, porque hemos aprendido tanto. Hay unas literaturas maravillosas. Yo acabo de seguir el libro, inclusive lo estaba acá checando, Paul Calanati, que dice When Breath Becomes Air. Es un libro increíble, son 5 horas de duración de lectura. Es un médico neurocirujano, acaba la residencia, el día que acaba la residencia, o el último periodo de neurocirugía, él se da cuenta que tiene un tumor pulmonar, que lo va a acabar matando en 2 años. Y él escribe el libro. Imagínense la riqueza de valores que un alumno y que un profesor puede discutir con una lectura simple. Una lectura simple de un libro como este. Hay muchos otros más. Está la parte más romántica, tradicional médica, que sin duda otorga mucho, pero también actualizaciones como estas, donde hay una serie de bibliografía que nos dejan mucho sobre estos valores. Hay otra pregunta que es de opinión también y se refiere a las universidades que pueden no tener recursos materiales para tener acceso a la tecnología y preguntan acerca de qué opina de las fundaciones, por ejemplo, o de alguna alternativa para las universidades que están limitadas de recursos. Bueno, ese es un problema que constantemente yo enfrento con universidades y me parece que es un problema de distribución de recursos y priorización, porque lo que tenemos que hacer es sustituir espacios. Entonces, cuando anteriormente visitar una facultad de medicina era visitar 4 laboratorios de histología para acomodar el grupo grande de estudiantes que llegaba el primer día, y además de eso eran 4 más de embriología y 5 más de anatomía y todo lo demás, hay que migrar, hay que sustituir por los nuevos tipos de espacios y no necesariamente que indican la propiedad de un departamento, de un laboratorio que se usa para enseñar una materia aislada. Para mí es un asunto económico de sustitución y de colocar los recursos en las tecnologías que hoy sean más nuevas. En los espacios, le llaman los espacios secos, ¿no? Hemos dejado de colocar gas y agua en todos los laboratorios. Tiene una parte importante los laboratorios clásicos, no tiene.
y tiene un papel fundamental esa parte, pero no es para colocar 16 laboratorios húmedos que el alumno pasa el tiempo haciendo experimentos y después tiene que dedicarse a atender pacientes con la problemática que hemos discutido. Eso sustituye, hay que invertir en simulación. Hay que invertir en esas partes, pero con inteligencia, como dije. Hay mucha presión, muchas veces comercial, y la carrera por la simulación es la carrera por los simuladores. Y yo los invito, y siempre trabajo con estos grupos, y decir así, la parte metodológica está resuelta, el entrenamiento de los profesores está ahí, los ambientes de aprendizaje te van a permitir hacer esto. Ah, llegó el maniquí, qué bueno, el maniquí me va a ayudar para ciertas prácticas, pero estas discusiones y estos asuntos de 5 minutos de un problema ético importante son mucho más ricas y no necesariamente requieren un maniquí, requieren un buen espacio de discusión. Entonces, yo no veo muchas restricciones. El microscopio virtual es gratis. No necesitamos 150 microscopios. A veces he contado más de 250 microscopios en algunas escuelas de medicina para que el alumno aprenda a colocar una lámina. El microscopio virtual está ahí gratis. Hoy, en la computadora o en el dispositivo móvil de cualquier alumno, de cualquier profesor. Entonces, es distribución de recursos. No creo que sea un asunto económico. Hay cosas sí caras, ¿no? Los simuladores ápticos odontológicos son caros, los simuladores ápticos quirúrgicos son caros, pero bueno, iremos priorizando y colocando esta cuestión, ¿no? Hay otro que me parece muy pertinente y engancha con la anterior. Dice, la integración de los cursos va a terminar con la exclusividad de los departamentos clínicos o departamentos académicos. ¿Cómo sería la nueva estructura de las facultades? Sí, evidentemente tiene que terminar con eso. Mi sugerencia es que en el centro debe estar la educación de los alumnos y, por tanto, los bloques curriculares son los que deben organizar a los profesores. Conocemos de este modelo, ¿no? Por ejemplo, la fundamentación biológica debería ser un bloque curricular donde profesores de todas las características, de todas las profesiones, con niveles avanzados, PhD en biología molecular, inmunología, biología celular, médicos veterinarios, toda esta gente habla solo de la fundamentación biológica. Igual por la parte de la estructura y función humana. No separemos más eso, coloquemos a todos los profesores en ese bloque. Para mí, la división ideal de los espacios docentes, de la casa del profesor, son los bloques curriculares integrados de la mejor manera posible. No es fácil hacer porque ahí estamos hablando de estructuras administrativas, pero definitivamente es una buena propuesta para discutir con sus equipos de gestión y gobierno, ¿no? Vamos a cambiar la estructura organizacional para favorecerles y acelerar la mudanza curricular. Muchas gracias. Creo que ya estamos en el límite del tiempo, así que voy a pasar una última pregunta y se refiere a su opinión acerca de la medicina complementaria como parte de la educación médica. Sí, yo me gustaba mucho seguir una asociación, una agencia que desafortunadamente fue eliminada en este gobierno en Estados Unidos, que se llama la Agency for Healthcare Policy and Research. Y esta agencia estudiaba los efectos, como hace el NICE en Inglaterra, cuáles son las medidas, lo que funciona mejor en el tratamiento de los pacientes, y estudia diversas cosas, muestra la evidencia, hace Cochrane y otros estudios, y presenta. Y por ejemplo, dolor lumbar, es el médico quiropráctico bien formado, doctor en quiropraxia, 4 años después del bachelor, el que es más efectivo para el tratamiento del dolor lumbar. Entonces, bienvenida. Ojalá todos los pacientes tengan acceso a un médico de quiropraxia con buena preparación y no necesariamente a ser operado rápidamente o a tener inyecciones en la espina, en fin. Y así otras. La acupuntura tiene valor, la parte de la cuestión de la meditación, la parte de las... Y otras no tienen valor. Y está publicado. Sigamos la publicación y no solamente pensemos en esa medicina alternativa y complementaria, adoptemos esas mejores prácticas y mejor aún, trabajemos en equipo con ellos para la mejor atención de los pacientes. Totalmente a favor de lo que tiene una buena demostración de efectividad en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Hay preguntas todavía pendientes, pero ya tenemos que terminar la conferencia. Muchísimas gracias. Quisiera dar paso al doctor Seminario para que concluya la presentación. Muchas gracias al doctor Manuel Gutiérrez. Muchas gracias al doctor Francisco Gutiérrez por su excelente exposición.
muy educativa, nos está dejando mucho para nosotros. Muchas gracias a todos los participantes, más de 160 participantes en estos momentos, y vamos a dar por concluida esta conferencia. Lo invitamos al doctor Manuel para que dé la parte final, ¿no? Las indicaciones finales. Adelante, doctor Manuel. Solamente agradecer a todos y recordarles que tenemos stands muy bien puestos, muy bien presentados y para visitarlos. Tenemos presentaciones de libros y también tenemos trabajos científicos para visitar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, doctor Gutiérrez. Hasta luego, doctor. Mil gracias.